Ahora Ahora sí, ve, doctor, sí. Ahora colegas, sí, ¿ve o nada? se puede ver. ¿Se ve? Buenas Sí, noches, se doctor, ve. se ve. Ahora pueden ver. Sí, doctor, se Sí, ve. se ve. Buenas noches. Buenas noches, ya se ve ya. Entonces comenzaremos. Bueno, en la clase anterior les dije de que vamos a hablar sobre la cita, la paráfrasis y el resumen. En realidad esa parte se refiere a las fichas, ¿no? O sea, a la elaboración de fichas. Ustedes pueden hacerlo en tamaño, les hablaba, en la mitad de una hoja, tamaño carta, o en un cuaderno, ¿no? Y en el cuaderno pueden rayar de la parte de la mitad, y ahí pueden poner citas, pueden poner paráfrasis, resúmenes, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de esas cosas, me refiero al fichaje, ¿no? Al fichaje. Existen varios tipos de fichajes. Por ejemplo, la ficha textual, ficha resumen, ficha paráfrasis, ficha sintética, ficha de clasificación, cita de comentarios, cita de crítica. Bueno, hay un sinfín de fichas, ¿no? Para registrar lo que nosotros leemos. En este caso solamente voy a darles de los más importantes, ¿no? Que sería la ficha textual, ¿no? Que en realidad es la cita, está llamado acá, cita textual. Mejor dicho, ficha textual, ficha paráfrasis y ficha resumen, ¿no? Esas tres vamos a ver porque son las que más se utilizan cuando uno comienza a redactar, ¿no? Entonces el contenido sería qué cita, paráfrasis, resumen y comparación. A ver, veamos acá. Listo. Procesos de la redacción, la cita. Es decir, aquí hay que decir lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes van a redactar o están redactando, lo que han leído, que estaba en ficha, ya sea textual, resumen, sintético, etcétera, tienen que mencionar en el cuerpo de la redacción, ¿no? A eso se refiere la cita. O sea, hay citas, hay dos tipos de citas, ¿no? Citas en el cuerpo del texto, o sea, dentro de lo que ustedes escriben, y citas a pie de página. Es decir, ponen un numerito y al final aparece ese numerito y ahí ponen la cita bibliográfica, ¿no? Hay dos maneras, uno en el cuerpo y otro a pie de página, al final de la página. Ahora, dice, cita. En realidad eso es ficha textual, ¿no? Es que al sacar, para que no se confundan, es ficha textual. Es una ficha textual. Entonces, cuando nosotros realizamos una ficha textual, ¿no? Es una reproducción exacta de un texto, dicen, ¿no? Se puede suministrar fuerte evidencia, actuar como argumento de autoridad o apoyar los postulados del autor. Aquí está hablando o sea, ¿cuándo se puede utilizar la cita textual, ¿no? El texto citado debe dar apoyo a su propio trabajo, no reemplazarlo escrito. ¿Eso qué quiere decir, no? Es decir, la ficha textual, que luego vamos a citar en el cuerpo de la redacción, es tal como dice, ¿no? Es textual, o sea, tal como dice, ustedes tienen que extractar o copiar. Generalmente las fichas textuales, ¿no? Se usan cuando tienen que efectuar o registrar una definición, cuando tienen que hacer porcentajes o tienen que citar porcentajes, cuando tienen que realizar clasificaciones, cuando tienen que realizar enumeraciones, digamos, ¿no? 1, 2, 3, así. Entonces, alguien tiene que decir eso, ¿no? Entonces, generalmente es el autor el que dice. Entonces, cuando ustedes registren en su ficha o en su cuaderno algo textual, que puede ser, como hace rato les decía, una definición,
algún concepto, alguna clasificación, alguna agrupación, etcétera, o la mención de porcentajes de, bueno, de algo. Entonces, son registros de fichas textuales. Esas fichas textuales se lo hace entre comillas, ¿no? Citando, entre paréntesis, al autor, el año y el número de página. Siempre cuando es ficha textual se pone el número de página. En cambio, en las demás solamente se pone el autor y el año, ¿no? O sea, no va, como no es textual, como no es tal como está en el libro, entonces no se usa. Por ejemplo, en el resumen no se usa, simplemente autor y año, nada más. A ver, sigamos leyendo. Es aquí, ¿para qué sirve la ficha textual, no? Aquí está claramente, ¿sí? Para suministrar evidencia, para que actúe como argumento de alguna autoridad o apoye a los postulados del autor, es decir, apoye lo que ustedes están expresando, ¿no? Que les apoye, digamos, esa cita textual. Para eso se utiliza. Ahora, ¿cuándo citar, no? La ficha textual. A ver, aquí. ¿Cuándo citar la ficha textual? Eso les voy a pasar yo. Esta es. Bueno, a ver, aquí leamos. Para que se vea. ¿Cuándo lo usamos la ficha textual? Dice, cuando las palabras cargan un significado fuerte. Es decir, usan la ficha textual cuando esas palabras son muy importantes, ¿no? O sea, tienen un fuerte significado. Cuando quiere utilizar el autor como argumento de autoridad, es decir, cuando se quiere usar en la redacción que estamos escribiendo sobre algo, queremos usar como argumento de ese algo que estamos escribiendo, entonces se usa la ficha textual aquí para presentar y discutir la posición de un autor. Igualmente, cuando ustedes quieren comparar, ¿no? Sobre, digamos, el poder, ¿no? De dos autores, entonces hay que mencionar tal como ellos dicen, o sea, lo que han ustedes escrito en la ficha textual. Entonces, para comparar, digamos, puntos de vista, ¿no? O para contrastar, se usan las fichas textuales. Aquí, ¿qué dice? Para dar soporte o evidencia de su escrito. Es decir, ustedes escriben algo sobre algún tema, ¿no? Entonces, la ficha textual de otro autor les soporta o les da evidencia de lo que están escribiendo, ¿no? Veamos este otro. Ejemplos de citas. O sea, en realidad, ejemplos de fichas textuales sería. Ejemplos de fichas textuales. A ver, dice. Por ejemplo, en el mejor de los casos se cuenta con la variación en el número de entidades, Barajas, Steiner, Salazar, 1999. O sea que de aquí hasta aquí no es ninguna ficha textual. Es una especie de resumen o la redacción que ustedes quieren comenzar, pero citando a un autor. O sea, aquí hay tres autores, ¿no? Barajas, Steiner, Salazar, y está el año. Quiere decir que esta parte que estoy sombreando es producto de una ficha resumen, ¿no? No es textual. Sigamos leyendo. O en los índices de concentración del mercado, eso también dice este otro autor, Plager y Hannan, 1990. O sea, también es producto de un resumen que ha leído, ¿no? Como los instrumentos más adecuados para capturar estos efectos. Sin embargo, dicen, ¿no? Y como asegura Estrada, o sea, este autor, ¿no? De ese autor vamos a sacar una ficha textual. Fíjense, Estrada, el año y el número de página. Siempre la ficha textual se inicia con una comilla, porque es tal como dice el autor del libro, ¿no? Dice, este instrumento, índice de concentración, como proxy de la medida del grado de competencia.
se ha de utilizar con cautela, dado que no tiene un fundamento teórico sólido ni una evidencia empírica robusta que lo respalde. Entonces, de esta comilla hasta esta comilla es una ficha textual, es decir, ustedes han copiado en su ficha o en su cuaderno tal como está en el libro. Entonces, como es textual, se anota al autor, ¿no? A veces el autor puede estar aquí adentro, ¿no? El año y necesariamente el número de página, ¿no? Necesariamente. Cuando hay comillas, obligado a poner el número de página en el cual se encuentra, ¿no? Espero que esa parte vayan comprendiendo. Sigamos. Ya. Dice, a ver, esto es otro, ya. Proceso de redacción de la cita, ¿no? En este caso quiero que tomen en cuenta que cuando hablo de cita me estoy refiriendo a la ficha textual, nada más. Esto creo que ya hemos visto, ¿no? Estoy repitiendo, o sea, esta también hemos visto. Esto, ya. Ejemplos de citas largas, más de 3 líneas o más de 40 palabras. Comienzan en una nueva línea, a espacio sencillo, sangrado y en cursiva con eso opcional. ¿Eso qué quiere decir, no? De que cuando la cita textual es larga, o sea, pasa de las 3 líneas, entonces pone con sangrado, fíjense. Por ejemplo, esa parte, ¿no? Según datos de Inexmoda, el autor Casillo, 1906, página 76, señala que, entonces esta cita es larga, fíjense, de esa comilla hasta aquí es larga, ¿no? Entonces no va dentro, digamos, la normal redacción, sino que se saca afuera ya, ¿no? Pero incluso se puede poner con un, digamos, si lo que han escrito está con el número 12, entre ustedes la cita lo pueden hacer con el número 11, ¿no? Y algunas veces también para distinguir la cita textual, entonces se hace en cursiva, fíjense, hasta aquí, en cursiva. Pero, como está sacado afuera, hay que sangrar, ¿no? Hay que hacer un sangrado, o sea, digamos, si esta es la línea de lo que estamos redactando normalmente, fíjense, de aquí a aquí, de aquí comienza, todo es el sangrado, todo es que estoy señalando, ¿no? Aquí también igual debía ser otro sangrado, ¿no? Así. A ver, prosigue, ¿no? Después de la cita textual prosigue. Por su parte, la Asociación de Industriales ADNI presenta datos similares a los anteriores. Por ejemplo, este dato, el 24% del empleo también seguramente cita a otro, este mismo autor cita a otro autor, fíjense, aquí hay un 1, ¿no? Esta es una cita textual de pie de página, un 1, y aquí está el 1. Es que sí que a partir de aquí, el 24 por etcétera, también lo menciona otro autor, pero que está dentro de la cita de otro autor, ¿no? Así. Entonces, Björk, Lenari, Ragen, etcétera, 2008, Academic Rating, etcétera. Entonces, esta es otra cita bibliográfica. Seguramente un autor que ha escrito esto también ha mencionado a otro autor y lo ha caracterizado con un asterisco, es decir, con un exponente en número pequeño, pero aquí está abajo, ¿no? En realidad debía ser como exponente el numerito que va a ir a pie de página y aquí está el pie de página y está el autor, ¿no? No sé, después me preguntarán. Ya. Paráfrasis, ya. Antes hablaremos de esto, de la cita textual. ¿Tienen alguna pregunta, colegas? Es muy importante eso para la redacción. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta y creo que es la pregunta del millón porque cada vez en todo lo que se escribe nos encontramos con
con números después de cada párrafo, por ejemplo, número 12 o desde el 1, ¿no? 1, 2, así sucesivamente en el desarrollo del trabajo se va anotando estos números y alguna vez también el autor, como en este caso, por ejemplo, queda claro cuando estamos digamos, extrayendo un párrafo del autor, de la página, todo aquello. Pero en algunos casos, al final del párrafo se pone un número. Y ese número significa que está en la bibliografía. No, generalmente ponen números al final, ¿no? Cuando se escribe en un libro, no en las tesis. En un libro, digamos, es para mencionar algunas citas, ¿no? Ponen 1, 2, 3, y al final ponen el significado de los números, ¿no? Antes se empleaba en las tesis, en las modalidades de graduación, pero últimamente ya no se emplea en el cuerpo, si es en el cuerpo, o sea, es en el cuerpo, o a pie de página, ¿no? Pero sí aún se sigue empleando en algunos libros. Así es. ¿Me dejo entender? Sí, sí, doctor. Eso es lo Así que me es. llamaba la atención. En este caso que usted tiene en la imagen, en la parte inferior, en la pie de página, está el número 1 y están los autores. Claro. Se pone autor. O sea, el pie de página sirve también para como cita bibliográfica, pero también sirve para aclarar, ¿no? Para aclarar. Por ejemplo, en los artículos de las revistas, usted, un poco volviendo a su pregunta, en las revistas los artículos no ponen casi mucho el pie de página, sino que esos pies de página van al final del artículo. Pero no es tesis, es artículos es una revista, ¿no les parece? Entonces, así es, ¿no? Ustedes pueden leer cualquier revista, entonces generalmente si no usan a pie de página, entonces estos numeritos, 1, 2, 3 hasta NN, se encuentra al final del artículo, ¿no? Entonces aparece como bibliografía. Bueno, entonces, doctor, en concreto, no es recomendable poner, por decir, una definición, digamos, de lo que es salud y poner entre paréntesis o al lado 1. Claro, o sea, puede ir así, aquí va adelante, también esto el autor puede venir aquí. Ya, depende Ya. cómo lo está ubicando la cita textual. O caso contrario, digamos aquí, Casillo, digamos que 2000, aquí tendría que poner el exponente, el número exponente, aquí, entonces estoy señalando, ahí. Entonces, eso de por sí, el numerito va a aparecer abajo y ustedes ahí le ponen la aclaración o la cita o la bibliografía del cual es la cita que están mencionando. Está O sea, bien, doctor. en concreto, no se usa las citas textuales para identificar a su autor, ya sea en el cuerpo, como en este caso en el cuerpo, o a pie de página. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una preguntita. A ver. Después de las citas textuales, es como con las palabras propias del autor. ¿Es recomendable hacer una interpretación del mismo o no es Sí, recomendable? claro, es recomendable más bien. O sea, muchas veces esto, si vos solamente dejas así, que si no pones nada, hasta quizás uno puede pensar que ni siquiera has entendido. Entonces, para dar lugar a que se ha entendido esa cita, entonces es mejor hacer una mención a la cita, ya sea interpretándolo o ya sea haciendo un comentario. Y si tienes más argumentos, una crítica a esta cita. Pero escribirlo aquí, donde estoy señalando, ¿no? Todo esto. ¿Correcto?
Y eso es lo que no hacemos. Hacemos la cita y empezamos con otra parte. Pero a la cita no lo interpretamos, o sea, no damos a conocer nuestra comprensión de la cita. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, si no va a aparecer como un collage de citas textuales. ¿Está bien? Perfecto, doctor, gracias. Ya. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la paráfrasis. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Doctor, tenía una duda que nos mencionaron de que para hacer el paráfrasis no sé si es lo mismo parafraseo, debe No sé si contener... vamos a iniciar. Sí, vamos a iniciar eso. Quiere que perdón, hables de la textual nomás. me comentaron que debe contener al menos arriba de 40 palabras, doctor. No sé si estoy en lo correcto o debe ser menos de 40 palabras. La cita textual. Sí, doctor. Ahí es donde tal vez me he complicado un poco y no he tenido la oportunidad de preguntar tal vez a los tutores que nos han asignado después de que hemos hecho antes cursos de monografía. Sí. Y ahora justamente estamos volviendo a verlo, entonces tal vez sería oportuno que me pueda esclarecer el número de palabras. Hasta creo que eso es también definido, doctor. Muchas gracias. Ya. Es que cuando se emplea la cita textual es porque es importante, digamos, para el que está leyendo, ¿no? Entonces esa parte importante puede ser 40 o 50 o 100, depende de la importancia que le des lo que dice el autor, por eso lo vas a extractar. Yo no he leído sinceramente en ningún libro que diga tantas palabras, ¿no? Es que depende de la importancia de la cita. Solamente que tienes que ponerlo consangrado, nada más. ¿Mm? No al nivel de lo que estás escribiendo, sino un poco achicarlo. Pero sí, la parte esencial es de que eso que has extractado, que puede ser 40, 50, 60, 100 palabras, ¿no? Acorde a la importancia de esa cita textual, siempre tienes que poner el número de página, eso sí, para decir que del libro que has sacado está en tal página, de tal manera que tal vez algún lector le interesa esto y le interesa lo que viene después. Entonces tiene que recurrir a ese número de página para encontrar esto. Ahora, no se pone ensangrado cuando solamente son 3 filitas, digamos, esto, dos, así. Va al cuerpo, es como decir aquí mismo, ¿no? Aquí, digamos. Aquí escribo similares a los anteriores, como dice el autor, ahí pongo las 3 filitas, ¿no? O sea, cuando es una filita, 2 filitas, 3 filitas, entonces se puede poner dentro del texto, o sea, dentro de lo que estás escribiendo normalmente. Eso sí. Pero si es más de eso, ya hay que sacarlo afuera nomás. Ustedes, cuando algún docente les dice algo, ¿en cuál libro dice? Tienen que preguntarle, ¿no? Porque eso yo, como les digo, siempre voy investigando así, pero no hay un límite. Es que depende de la importancia que tú le asignes a esa ficha textual, a ese extracto textual. ¿Está bien? Ya. Doctor, entonces, una pregunta. Ya, pregunte. Muy buenas noches, doctor. Mire, Buenas noches. hemos tenido un poco de problemas más que todo sobre el citado de textos y libros. Más que todo por la facilidad que vemos en el Internet. Muchas veces nosotros nos abocamos a eso, a citar libros o textos que encontramos. Pero habría la importancia de también citar libros físicos, como también los libros o textos que encontramos en Internet. Por ejemplo, en el Internet es un poco más difícil, ¿no? Más difícil, digamos, a ver, ¿cómo puedo decir, no? Ya, primero que en todas las fuentes de información se pueden sacar fichas textuales.
Solamente que cuando tú sacas del internet, ¿no? Un extracto textual, tal como dice ese artículo o ese libro que está en el internet, a veces su cita es electrónica, ¿no les parece? Es largo, ¿no? Es larguísimo. Entonces, lo mejor es en este caso, para mencionar al autor, ¿no? O de dónde proviene lo que estás sacando, extractando, tal como dice el texto, lo mejor es poner a pie de página. O sea, le pones un numerito y sale abajo el número. Ahí le colocas la referencia electrónica, ¿no? La ciberelectrónica, la ciberbibliografía. Ahí abajo lo colocas. Y para cuando hagas ya el recuento de tus referencias bibliográficas, de ahí lo jalas, ¿no? Lo copias y lo llevas al final. Nada más. Ahora, digamos... Doctor, a lo que yo me refiero. Sí, háblale nomás. A lo que yo me refiero es a la extensión de las citas bibliográficas, en este caso, doctor. Muchas veces nosotros un 70% podemos utilizar de citas bibliográficas del Internet y un 30%, digamos, a lo físico. O sea, de libros y todo aquello. Muchas veces otras personas o tutores u otras cosas hacen observaciones. ¿Por qué solamente has utilizado el Internet? Ya que vemos mucha más facilidad del Internet que buscando que con libros físicos. Sí. Además que con esta pandemia se ha visto esa... Sí, sí, sí. ¿Cuál es el peligro? Que generalmente cuando uno saca del internet, tiende a plagiar, les diré. ¿No? Entonces, digamos, saca tal como está y no menciona a la referencia bibliográfica. Entonces, recortan, jalan. Lo correcto sería que eso han recortado, lo hagan un resumen, o sea, le pongan también las palabras que para ustedes significa eso que han extractado. Entonces es bien fácil, cortar, colocar así. Entonces la sospecha es eso, ¿no? De que, digamos, el revisor dice, bueno, todas sacado del internet, ni siquiera habrá leído mucho, ¿no? Ni siquiera habrá interpretado. ¿Sí? Entonces, porque en el fondo aparece como un plagio ya. Por eso es que les piden a ustedes de que hagan referencia a los libros físicos. Y eso es correcto. Porque muchas veces ustedes en el internet no van a ver al libro original, sino una mención, ¿no? Del libro original. O sea, no es... Hay también excepciones donde todo el libro va en el internet, pero en otras no. ¿No? En algunas páginas no va. Entonces uno para darle credibilidad al contenido de lo que ha escrito, pide. ¿Por qué solamente puramente esto, no? Entonces tienen que nomás consultar un libro o una tesis o un artículo así pedimos. Yo mismo les digo, ¿cómo vas a ser puramente internet? Usted no ha leído, ni siquiera se ha dado la molestia de ir a la biblioteca, ¿no? Tiene que mencionar, así es. Sí. Doctor, entonces, ¿cuánto es recomendable, cuánto por ciento sería recomendable citar a un texto virtual como un texto físico? En estos casos, doctor, para eso existe también el parafraseo, ¿no? Para verificar también el entendimiento que tiene Por eso. El investigador. Cuando jalan del internet, no hacen eso. No hacen, es que yo ya he visto, no hacen, o sea, no interpretan. Ojalá, digamos, sacaron un extracto del internet y luego comentarlo eso, o éxito variarlo. No hacen eso. Tal como está, lo sacan, pero no mencionan al autor. Y como uno no puede estar mirando, porque hay una variedad de documentos en el internet, ¿no? Entonces, no están los libros clásicos, ¿no? Entonces, cuando no había esto, generalmente incluso pedían primero libros clásicos, luego de autores que habían leído como de segunda mano y de tercera mano, así.
Antes de primera se pedía, ¿no? Entonces yo, personalmente, digamos yo, cuando veo la bibliografía puramente, si ven, no, tiene que leerme necesariamente, les digo, libros. Ahora, eso decir bibliografía, decir, no es solamente puro libros, pues. Puedes leer ponencias, puedes leer artículos, puedes leer revistas, puedes leer el periódico, ¿no? Que son cosas físicas, ¿no? Entonces, se tiene que poner necesariamente, porque si no, el texto aparece como un plagio. Por lo menos así yo lo considero. Ahora, al porcentaje, yo, por ejemplo, casi el 80% pido libros. Un 20% puede ser la bibliografía cibernética. ¿Mm? Porque, por ejemplo, cuando tú escribes algo, no solo es el libro. Por ejemplo, puedes recurrir a una tesis y en las tesis citan a los autores principales. Entonces tú puedes encontrar y recurrir al autor, ¿no? Quizás está en el internet, o quizás está en la biblioteca, o quizás tienes que comprarlo. Así es, tal vez no estés de acuerdo conmigo, pero así se procede, ¿no? O sea, el tribunal o el tutor dice así, no, ¿cómo vas a eso? Tienes que leer libros. Y al decir libros, ya te he dicho, ¿no? Se refieren a todo lo escrito, ¿no? Ponencias, artículos, revistas, bueno, tesis, tesinas, monografías, esos son físicos, ¿no? Claro, muy de acuerdo, doctor, en esa situación, pero también podemos ver que nosotros somos de la antigua escuela en el cual nosotros copiábamos de textos muchas veces y en gran parte, ¿no? Gran parte copiábamos de textos para realizar un proyecto de tesis, un Claro. proyecto de monografía y todo aquello. Pero muchas veces, y vamos a ser muy sinceros, nosotros veíamos lo principal, lo copiábamos, lo transcribíamos en este caso, y muchas veces no comprendíamos lo que typeábamos. Ahí también ahí sigue el problema. Es como copiar y pegar muchas veces, doctor. Pero con el internet sucede lo mismo, en su mayoría, Claro, ya esa interpreta. es la situación, doctor. ¿Ah? Es otro, solo, incluso más fácil, ¿no? Más fácil. Por eso yo les digo, digamos, si bien jalan una parte del internet, ¿no? Si bien, y no lo ponen como textual, pero por lo menos, pues, varíen eso que han jalado. Traten de poner lo suyo, traten de entenderlo. Claro, doctor, muy de acuerdo en eso. Para Así eso es. también existen los motores, ¿no? De búsqueda que ahora nos facilitan en ese trabajo Claro, muchas veces. Y sí. también hay, ¿no? Esas páginas en el cual se verifican los plagios y todo aquello. Pero lo que no podemos es verificar el entendimiento del tesista o del investigador en este caso. Claro, es que uno se da cuenta, digamos, cuando uno, ¿sabes cómo pueden hacer ustedes? Supongamos que han jalado del internet, ¿no? Es igual que en el texto al decir, bueno, ¿no? El autor dice esto, ya, pero con sus palabras, con lo que han entendido. Entonces, con eso ya se satisface ya al tribunal o al tesista o uno mismo. Eso nos falta practicar. Eso no es culpa de vos ni de mí, ¿no? Sino que es producto de que no nos han enseñado a interpretar, a comprender, a analizar. Lamentablemente es así. Claro, Bueno, doctor. pasemos al 8. Muy, Si no, nos vamos a trancar aquí. Sí, avanzaremos, doctor. Sí, avanzaremos. Ahora viene la paráfrasis. Ahora me decía si es lo mismo el parafraseo. Es lo mismo, pues. Es lo mismo. ¿No? Parafraseo o paráfrasis. Es idem. Concepto, ¿qué quiere decir la paráfrasis? ¿No? Es una forma de presentar un texto, claro, una forma, ¿no? Como sería el resumen, lo textual, etcétera. Conservando el significado, pero utilizando diferentes palabras. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes en el parafraseo, digamos, han extractado, ya sea textual o resumen, una parte, entonces, eso al redactar, después de leer, al redactarlo, tienen que modificar un poco la estructura. ¿No?
O sea, estructura que quiere decir y con qué palabra comenzaba, cuáles están al medio, quizás volcarlo, ¿no? Y poner de su parte lo que han entendido. Ese es el parafraseo. Ahora, este parafraseo no se puede descubrir con ningún programa, nada, ¿no? Porque eso ya es, su mejor controlador es su conciencia, ¿no? Ni el tribunal puede darse cuenta, ¿no? Digamos, si ese parafraseo es realmente parafraseo o es un resumen disimulado. Pero cuando uno se da cuenta, cuando antecede con algunas palabras, ¿no? Lo presentado anteriormente significa esto, ya, eso es ya parafraseo, ¿no? Porque estás diciendo tú lo que ha presentado antes, ¿no? Cómo tú lo estás entendiendo, ¿no? Y estás escribiendo eso. Se usa con secciones cortas del texto como frases y párrafos. Es decir, se usa, digamos, si tú has hecho un extracto, ese extracto quieres hacerlo paráfrasis, entonces no puedes hacer de la misma dimensión porque no sería plagio. Entonces tienes que, al entender, tienes que sintetizarlo, tienes que resumirlo, pero aumentando tus propias palabras. Tampoco puedes dejar de usar las palabras claves que están de lo que tú has leído. Tienen que repetir esas palabras claves, pero la forma como lo organizas ya es de tu cosecha. Eso quiere decir. Por ejemplo, un parafraseo no puede ser largo, ya sería un ensayo nomás. ¿No? Ahora veamos, parafrasear, o sea, ¿cómo hacer? ¿No? Dice, lea el texto y resalte los principales puntos. O sea, para parafrasear tienes que leer y subrayar, pues, ¿no? Los puntos principales. Reescriba cada punto principal oraciones por oración empleando sinónimos. O sea, también tú, digamos, si quieres parafrasear un párrafo, entonces tienes que leerlo y en esa lectura tienes que señalar las palabras claves y con esas palabras claves o principal tienes que hacer tu comprensión propia. Cambia la estructura de la oración, es decir, lo que has tratado no tiene que ser, en tu parafraseo no tiene que ser exactamente igual, o sea, las secuencias de palabras no tienen que ser las mismas, tú puedes invertir, como te he dicho, o sea, la estructura puedes cambiarlo, acorde a tu entendimiento. Divida una oración larga en dos pequeñas, por ejemplo, dice aquí, ¿no? Esta es una forma de parafrasear. Combine dos oraciones cortas y simplifique su estructura. Eso ya hemos hablado. Cambie el orden de las ideas. ¿No? Es como si cambie el orden de las palabras, porque las palabras expresan ideas. Cambie la voz activa o pasiva. Digamos, si está en voz activa lo que quieres parafrasear, ponle en voz pasiva. Y si está en pasiva, tú ponle en voz activa. Eso es variando el verbo. Esto, parafraseando. Y la enseñanza, bueno, aquí. ¿Cuándo se usa, dicen, no? El parafraseo. Alternativa a la cita directa, o sea, la cita textual, ¿no? Para reescribir las ideas de alguien sin alterar su significado. Ahora, cuando tú parafraseas, tienes que referirte a la idea central de ese párrafo. No puedes salirte de eso, ¿no? Solo que tienes que decir tu comprensión. Y no puedes comprender pues, con las mismas palabras. Eso ya sería memoria. Ya, para expresar ideas de otro en sus propias palabras. Bueno, para dar soporte o evidencia. Es decir, es para... Si has hecho un comentario o una interpretación, entonces estás respaldando lo que dice el autor, ¿no? Quizás con la misma visión o quizás con otra también. Observación, no utilice, bueno, sí, nos pasaremos a otro. Es casi lo mismo que el de arriba. Construcción del parafraseo legítimo. Ya, o sea, esto es de legítimo, el original sería el legítimo, ¿no les parece? Si copian tal como está aquí, plagio. Pero si varían la estructura de esto, del original, parafraseo legítimo.
Veamos, ¿no? En ese ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No es idem el plagio, sino que usan casi la misma secuencia de palabras, casi las mismas ideas. Mire, los estudiantes frecuentemente utilizan un exceso de las citas textuales al tomar apuntes y como resultado utilizan en exceso las citas en el reporte de la investigación final. Por ejemplo, esta partecita. Es casi lo mismo acá. Fíjense, comienza los estudiantes frecuentemente, demasiadas citas textuales. Hasta aquí. Esta parte es casi lo mismo que esto. Entonces, si uno hace esto y no cita al autor, cae en plagio. La última parte, fíjense, aquí. Por lo tanto, dice, no, usted debería tratar de limitar la cantidad de transcripciones exactas de material de la fuente original cuando toma notas. Casi la misma idea es aquí, mire. Por tanto, es importante tomarlo cantidad de material copiado en la fuente para tomar apuntes, no aquí para tomar notas. Es casi lo mismo. Entonces, si esto tú presentas como un resumen, ¿no? Y resulta que es igualito que el original, ¿no? Quizás obviando algunas palabritas, entonces ya es plagio, ¿no? Entonces acá, para que no sea plagio, tendréis que citar al autor, año, para que aparezca como un resumen. Ahora este parafraseo, fíjense la estructura, ¿no? Esta parte, aquí en el parafraseo dice, mira, aquí ya no comienza con los estudiantes, ¿no? En reportes de investigaciones estudiantiles, ¿se ve? Ya está cambiando, ¿no? Con frecuencia se citan en exceso. Todo esto es muy similar a esto. Mejor, a esto. Pero con sus propias palabras. Por tanto, este es un extracto textual. Este es una copia casi similar, plagio. Pero cuando esto se interpreta o se comprende el autor, escribe de otra manera. Fíjense, la estructura no comienza con los estudiantes, sino en reportes de investigación. Este sí es parafraseo. Y no puede ser de la misma cantidad, fíjese. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Aquí en el parafraseo, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Porque no puedes repetir lo mismo, sino tu comprensión. Y tu comprensión es una síntesis, generalmente. Cuando uno entiende la síntesis. Bueno, a ver, ahora sí quiero un comentario. ¿Qué dicen, colegas? Ese es el parafraseo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, sí. Doctor, quería consultar acerca de, bueno, para el parafraseo, sí, me entendí muy bien, muchísimas gracias con el ejemplo. Quería consultar si es que es bueno revisar, porque eso es lo que yo en los anteriores cursos había visto, trabajar con el Google Scholar, ¿no? O sea, con el académico. Entonces ahí nosotros podemos encontrar textos más confiables, ¿no? O sea, son documentos fidedignos, ¿no? Y también, bueno, revisar como en las, ¿cómo se llama esto? En los repositorios, todos esos documentos sería más válido, ¿no es cierto, doctor? Así como el ir a la biblioteca, ¿o qué me dice de eso, doctor? Claro, hay pues instituciones que tienen bases de datos, ¿no? Por ejemplo, CIPCA tiene, pues hay varias que tienen bases de datos que son como extractos de los libros originales. Ahí pueden recurrir, ¿no? Está bien, doctor. Entonces esa fuente sí está muy bien, ¿no? Porque justamente yo acudí y es como ir a la biblioteca, así en físico también, ¿no? En cuanto a los repositorios, también por ejemplo, el Cielo, Redarik y todas esas, ¿no? Igual se puede revisar y se encuentra
mucha información. Sí, por ejemplo, el cielo Sí. que dices tú, son como, no se parecen resúmenes, ¿no? Pero no es fidedigno, Sí, no es fidedigno. ya. Entonces, porque tampoco, muchas veces Ya, también, repositorio en este caso, ¿no? sí, al final también aparece la bibliografía. Entonces, puedes buscar algún libro que seguramente ha mencionado en el cielo, entonces puedes ir en la bibliografía, captas ese libro, vas directamente al libro, puedes buscar. Al libro original. Ya, Claro, doctor, ahora gracias, como yo les digo a gracias. ustedes, no, si no pueden encontrar los libros, lean tesis relacionadas con lo que están escribiendo. Y al fin, en la bibliografía de la tesis, van a encontrar libros, ustedes ya, libros, o sea, referencia bibliográfica completa. Entonces, ustedes ya agarran eso, no es necesario que lean toda la bibliografía, sino aquello que ha tenido relación con lo que a ustedes les interesa. Entonces, recurren a ese libro, ¿no? Entonces, captan, entonces, ese autor mencionan ustedes en lo que están redactando. No es siempre Doctor, necesario ir a la obra, porque a veces en las tesis ya han leído esa obra. Después recurrir a ellos. Sí, doctor, sí, muchas gracias. He estado más, me ha esclarecido mucho sobre lo que acaba de mencionar sobre el parafraseo. ya Ahora, ven. doctor, justamente tal vez quería preguntarle los artículos científicos que salen. ¿Mm? No sé si yo estoy en lo correcto, pero en la página de Google Chrome, ¿Mm? las primeras tal vez como novedad o algo así, salen algunos artículos Ya. y cada día, digamos, van mencionando varios artículos de educación. ¿Mm? No sé cómo yo podría darme cuenta si son artículos digamos, de científicos que están elaborando o solamente son personas que se están dedicando digamos, conseguir información. Ese doctor, y no sé, tal vez si eso puede ser también referencia para hacer eh, Para citarlos, digamos, sí, de una doctor, manera eso quería comentar. más válida. Es que es un poco difícil de darse cuenta, ¿no? Pero tú puedes leer los que tienen su resumen, ahí te dicen, ¿no? Más o menos en qué consiste la obra. Y también en otros aparecen las referencias, digamos, ¿no? Del tipo de revista, ¿no? Revista número tal, tal número así. Aparece. Es decir, que en esas revistas se ha publicado ese artículo. Pero en algunas no aparece, solamente está la consulta cibernética, nada más. Es de eso quizás habrá que dudar. Pero en los artículos donde están el registro de la referencia bibliográfica, ¿no? El nombre de la revista, el año que se ha publicado, etcétera, etcétera. Entonces ya puedes darle mayor fiabilidad. Así es. Para ustedes de ese artículo escaladito es pues lo que no está bien. Siempre tienen que leer el resumen y la introducción, siempre. ¿No? Y también en el cuerpo, rápidamente, si están citando autores, etcétera, si al final también hay una lista de referencias bibliográficas, etcétera, entonces ya pueden darse cuenta que ese artículo vale la pena, ¿no? Mencionar. Así es. Si no hay, pasaremos al otro, si no nos vamos a quedar, tenemos que ver 3 métodos. Ya, vamos a pasar aquí. A ver, ya, ahora vemos el resumen, o sea, la ficha resumen. Dice, el concepto, ¿qué es la ficha resumen? Dice, es un panorama general del texto, ¿no? Es decir, el resumen no es una visión precisa, sino es una visión secundaria, digamos, porque tú ya lo has resumido, ¿no? Se muestran las ideas principales, pero se excluyen los detalles. O sea, en el resumen se escriben las ideas principales, ¿no? Y no tanto los detalles, o sea, las ideas secundarias, terciarias, etc. Usado en textos largos para reducir o condensar el contenido de sus ideas más relevantes. Supongamos que ustedes están escribiendo sobre una categoría, ¿no? Y esa categoría tiene un subtítulo, y ese subtítulo es largo, digamos que abarca 4 hojas, y ustedes necesitan solo mencionar, aunque sea en una hoja o en la mitad de la hoja.
Entonces tienen que resumir, o sea, leer las 4 hojas, ¿no? Y tratar de entenderlo, tratar de resumir en sus ideas principales y reducirlo a una hojita o a media hojita. ¿Mm? Porque las 4 hojas hacen pues con ideas secundarias, con ideas de tercera mano, etcétera, etcétera, con ejemplos, así. Eso lo agranda, digamos, a 4 páginas. Lo que tú captando lo esencial, tal vez sería una página o menos. ¿Cómo? Dicen, ¿no? Lea el texto por partes y señale los puntos más importantes. Es decir, a medida que uno va leyendo párrafo por párrafo, tú tienes que ir marcando las ideas principales, ¿no? Se lea el texto y tome notas de las ideas, ya, es lo mismo. Tome nota de los principales puntos, dejando al lado ejemplos, evidencias, o sea, dejando argumentos, ¿no? De lo que dice, sino ir directamente a lo que el autor quiere decir, es decir, a las ideas principales. Si en el texto original reescriba sus notas con sus propias palabras, pero eso ya parece parafraseo, ¿no? Cuando uno hace resumen, sigue utilizando las palabras principales del autor, ¿no? Solo que lo hace más comprimido, todo el contenido, más comprimido. Eso, ¿cuándo se logra eso? Cuando uno al leer ha comprendido y ha sacado lo más esencial. Entonces tiene su ficha resumen. Veamos esto. Características, ¿eh? No incluir las ideas, ¿cómo? Incluir, mejor dicho, todas las ideas principales. No introducir nuevas ideas. O sea, cuando tú hagas una ficha de resumen, no puedes poner nuevas ideas. Como es resumen, es como decir la síntesis del autor, ¿no? Entonces, tienes que seguir en lo que dice el autor. No puedes aumentar, sino ya no sería ficha de resumen. Tendría que ser parafraseo ya. Mantener el punto de vista del original. Escribir en sus propias palabras, pero usando las ideas del autor, ¿no? O las palabras principales del autor. No es más extenso que el texto original, por supuesto. Como les decía, ¿no? Sobre una categoría, digamos que hay 4 páginas, ustedes al comprender, al sintetizar, lo convierten en una página. Es de la misma extensión del original. Aquí más hay. No, aquí nos vamos a confundir nomás. Aquí hay una comparación, ¿no? Comparación entre citación, paráfrasis y resumen. Yo diría, ¿no? Comparación entre ficha textual, ficha paráfrasis y ficha resumen. Así. No sé de dónde habré sacado eso yo. Ya no me acuerdo, pues, tanto que he dado clases. Entonces, hay mucho que estoy actualizando. Ya. Por ejemplo, esta citación es ficha textual, ficha paráfrasis, ficha resumen. ¿En qué se diferencian, no? Para tener una idea clara. En la ficha textual, las palabras son palabras textuales, ¿no? Extractan del texto una porción de oraciones, ¿no? Es decir, una especie de párrafo, de un párrafo grande. Usualmente es un pasaje del texto, ¿no? Es un pasaje, es una definición, es una clasificación, etc. Aparece entre comillas, siempre aparece entre comillas. Todo lo que aparece entre comillas es lo que ha dicho el autor, tal como ha dicho. Se debe especificar la fuente, o sea, necesariamente sí, el autor, el año y sobre todo la página. Y a ver, ¿qué pasa con el paráfrasis? Palabras no textuales, dice. O sea, no igual que no como en la ficha textual, sino ya tiene que ser masticado, madurado por el lector, ¿no? Pasaje del texto original, pero con sus, ¿cómo? Pasaje del texto original, pero con sus propias palabras. Claro, mantener la idea del autor, pero expresarlo, escribirlo con sus propias palabras. Cambiar palabras, frases y estructura, más que todo la estructura, ¿no? Pero conservando la idea original. O sea, no puedes hacer otra idea, ¿no? Por comprender, tienes que comprender lo que dice el autor, pero solo que lo expresas de otra manera.
se debe especificar la fuente, igual que en el anterior, ¿no? También se especifica la fuente. Pero aquí ya no se pone la página, simplemente el autor y el año, digamos, López, 1966, cierres paréntesis. El resumen, la ficha resumen aquí. Palabras no textuales, igual que la paráfrasis. Solo ideas principales en sus propias palabras, ¿no? O sea, mantener las ideas principales, pero condensándolo. Presenta un panorama general, es decir, el resumen es una síntesis. Una síntesis es una visión panorámica, ¿no? Es más corto que el original, por supuesto, en el paráfrasis igual también. Se debe especificar la fuente. En el resumen también se especifica el autor y el año, ya no la página. Solamente en la textual, en esta, se pone la página. ¿De qué lugar, de qué página ha sacado, ha extractado? Gracias por su atención. Fin. Bueno, pueden preguntarme. Unas 2 preguntas, luego vamos a pasar a los métodos cualitativos. Si no, no vamos a poder abarcar. Unas 2 preguntas. Ahora, si han entendido, ¿para qué van a preguntar? ¿No hay? Ya voy a pasar a otro. Ya, pasaremos a los métodos cualitativos. ¿Está bien? Ya, pasamos. Por esto lo cerraremos. Ya. Fíjense. Bueno, aquí, ese no es enfoque, es método etnográfico. Si no, nos vamos a marear con la parte epistemológica. Método etnográfico. Es que también antes, en lugar de método, desde la palabra método, se usaba enfoque. Pero creo que los autores se han dado cuenta que eso confundía, porque el enfoque es otro, es un enfoque teórico. En cambio, este es metodológico, ¿no? Algo de acción para recopilar datos. Método etnográfico. Ya, bueno, el contenido ya no lo puse. Al siguiente. Porque tengo que rehacer, ¿no? Nuevamente actualizarlo. Métodos cualitativos. Los métodos cualitativos son diseños para abordar su objeto de estudio o problemas aquí. Objeto de estudio, problema. Ya. Tiene la finalidad de comprender las subjetividades de las personas, comprender lo que siente, piensa y actúa, interpretar los contextos de las realidades sociales. Aquí falta también. ¿Qué ha pasado? De la realidad social y humana y de la oralidad. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de los métodos cualitativos, nos referimos a todo lo que proviene de las personas. Por eso decimos subjetividad, o sea, de lo que uno piensa, opina, siente, expresa, etc. Es la investigación cualitativa, eso es lo que trata de captar. Lo que la persona vive internamente y lo expresará a través del lenguaje, a través de las palabras. Por eso es cualitativo, ¿no? O sea, el objeto de estudio son las personas, lo que dicen las personas. ¿Cuáles son los tipos de métodos, no? Hay varios tipos de métodos, pero aquí estoy mencionando los que generalmente se usan, ¿no? Los que más se usan. Por ejemplo, el método
el método fenomenológico, el método hermenéutico, el método etnográfico. Esto vamos a ver, ¿no? El orden no interesa. El método investigación-acción, método historia de vida, método estudio de caso. También hay otros métodos, ¿no? Como la fundamentación teórica, la etnometodología, ¿no? El método dialéctico. Así, hay varios, ¿no? Pero por lo menos en las cosas que yo he asesorado, las que más usan son estas, ustedes ven, ¿no? Los otros está lo que acabo de decir. Ya. Ahora hablemos de la etnografía, ¿no? Es un método. Dice, definición. Consiste en una descripción, grafía, ¿no? Completo o parcial es esto. Completo o parcial de un grupo o un pueblo. De un grupo o un pueblo, etnos. Enseguida voy a explicar. Los sujetos tienen algo en común. Los sujetos tienen algo en común. Ya. Esa parte explicaré en qué consiste. O sea, cuando nosotros al investigar usamos el método cualitativo etnográfico, entonces lo que tenemos que hacer es realizar una investigación descriptiva, o sea, describir nuestro tema de estudio en el lugar donde nosotros acudamos, ¿no? Que puede ser una comunidad, puede ser una región, puede ser una institución, etc. O un hospital también puede ser. Entonces, la etnografía es estar en el lugar donde uno va a recoger la información. Generalmente, el método etnográfico es propio de los antropólogos. Propio de los antropólogos, ¿no? Sin que eso quiera decir de que en las demás disciplinas tampoco no pueda usarse. Se usa. Pero donde más se utiliza es en la antropología. Y la antropología es el estudio de la cultura del hombre, ¿no? O lo que hace el hombre. Entonces, el método etnográfico justamente trata de captar lo que hace el hombre, ¿no? En un contexto determinado. ¿Y qué su perrito es? Quiere escuchar la clase. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que con el método de la etnografía queremos estudiar un grupo, un pueblo, ¿no? Nos referimos que puede ser un grupo étnico. Digamos, queremos estudiar a los mocetenes, ¿no? Queremos estudiar a los aymaras, a los quechuas, a los urus, a los chipayas, porque generalmente a ese tipo de colectividades trata la antropología, ¿no? Porque trata de estudiar la antropología, los valores, ¿no? Culturales de los grupos humanos. Ya. Siempre implica una teoría cultural, porque parte del supuesto de la existencia de patrones culturales. Es decir, de que cuando nosotros hacemos una investigación usando el método etnográfico, siempre nos tenemos que basar en alguna teoría, ¿no? Por ejemplo, la antropología utiliza, ¿no? Las teorías, digamos, antiguas como el funcionalismo, el estructuralismo, ¿no? el materialismo histórico, etcétera, ¿no? Ellos usan, hay pues teorías propias de la antropología que estudia la cultura de los pueblos. Entonces, siempre aquí nos quiere decir de que cuando hagamos un estudio de campo en una comunidad, ¿no? Tenemos que basarnos en alguna teoría, ¿no? Pues esa teoría nos va a guiar teóricamente, ¿no? Todo lo que estamos realizando digamos, en una comunidad determinada, ¿no? Y cuando hablo de comunidad, me refiero a una agrupación de personas, ¿no? O sea, comunidad en términos amplios, ¿no? Que también puede ser
digamos, un barrio, ¿no? Puede ser un colegio, un hospital, etcétera, ¿no? Que se maneja con el término de comunidad. Usa el método inductivo, buscar comprender una comunidad y su contexto cultural. El método etnográfico es casi totalmente inductivo, porque los datos que recoge es de la vida real, ¿no? Es de la realidad, así, de cosas concretas recoge los datos, ¿no? Por eso es inductivo. Lo inductivo va de lo empírico, ¿no? Procesándolo va hacia la teoría. Entonces, ese tipo de proceso emplea el método etnográfico. Dice, tiene una ligación al trabajo de campo y se desplaza en un escenario para participar en su vida social y cultural. Entonces, cuando uno quiere usar el método etnográfico, generalmente tiene que convivir, tiene que estar con el grupo, ¿no? Con el cual quiere investigar. Ustedes han debido ver, ¿no? Antropólogos que vienen del exterior para hacer generalmente vienen a Bolivia o a cualquier país sudamericano para hacer sus tesis de doctorado o sus post-tesis de doctorado. A eso vienen. Y se quedan, pues, tiempo. Por ejemplo, hay un autor que ha intentado estudiar la cultura callahuaya en cuanto a sus plantas medicinales, porque los callahuayas son conocidos como que curan con las plantas medicinales, ¿no les parece? Entonces, vino hace tiempo de Francia, Girault se llama, Girault, ha estado 20 años en Charazani, ¿no? Para estudiar las plantas. Y producto de eso ha publicado pues un gran libro, ¿no? Sobre la clasificación de las plantas medicinales. Girault, así se llama. ¿No? Entonces las personas que vienen se quedan tiempo, ¿no? Porque tienen todo pagado, pues vienen con becas de instituciones, de universidades o de instituciones de investigación del exterior, Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que les financian a ellos, porque ellos a su vez también son docentes universitarios, o bien sacan la beca y vuelven a la docencia para dar la experiencia que han tenido, porque al tener la experiencia, digamos, no solamente pues vamos al objeto de estudio, en este caso las plantas medicinales, sino afianzan sus métodos, aplican otros métodos, conocen el contexto, etcétera, ¿no? Conocen la parte histórica, antecedentes de otros estudios. Bueno, vemos un montón de cosas. Y generalmente los libros sobre Bolivia, sobre los aymaras, queches, etcétera, que se publican, casi no son de bolivianos, porque el boliviano, ¿quién le va a pagar? ¿No? Tiene que pagarse uno. Ni aún con el año sabático que dan en las universidades, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, después de haber trabajado varios años, le dan el año sabático. O sea, es decir, un año que descansa de la cátedra, pero que realice una investigación, un aporte, ¿no? En su campo. Eso se llama año sabático. O sea, te pagan todo un año, como si estuvieses trabajando. ¿No? Sí, percibe su salario de manera normal, doctor. Claro, pues, ¿no? De manera normal, pero le dan un año para que puedan realizar su investigación, ¿no? Y publican un libro. Pero los extranjeros no tienen años sabáticos, no tienen años sabáticos, porque están 5 años, 10 años, así están. No se quedan un añito, no. Porque tienen que aprender el idioma. Generalmente son norteamericanos, europeos, que hablan otros idiomas, ¿no? Entonces ellos tienen, primero lo que hacen es hablar el idioma. En eso tardarán un año, 2 años, en solo aprender un idioma, ¿no? Hay doctorantes que manejan mejor que nosotros el quechua, el aymara. Perdón, no sé quién me está.
Ya, seguiremos. Entonces, bueno, esos que hacen, que vienen así, hacen trabajos antropológicos, ¿no? Y el método que usan son los métodos etnográficos, ¿no? Así. A eso iba. Ahora, la metodología etnográfica, ¿qué tipo de técnicas y instrumentos utiliza? Utiliza la observación, pero la observación participativa, ¿no? Utiliza la entrevista, pero la entrevista profunda y focal, ¿no? Porque va directamente a aquello que quiere investigar, ¿no? Y también utiliza la historia de vida, ¿no? Es decir, recoge testimonios. En el caso de las plantas medicinales, testimonios de los callaguayas, ¿no? Que les digan cómo ellos clasifican, qué tipo de hierbas utilizan para cierta enfermedad, así. Este Girolta ha hecho pues todo un tracto, no sé si son 3 tomos o es un tomo grande, así. No recuerdo yo. Bueno, entonces este tipo de técnicas usa el método o quien va a utilizar el método etnográfico. Pero, por ejemplo, ¿no? Generalmente los que investigan objetos de estudio de la parte andina, no puede ser, digamos, los ritos de la papa, los ritos de la lluvia, digamos, los todos santos, los rituales a la Pachamama, etcétera. Normalmente utilizan el método etnográfico y tienen que viajar a esa región. Y nosotros tenemos una gran dificultad de quedarnos. A ver, alguien que se quede un año, ¿de qué va a vivir? ¿No? Pero se inventan también cosas, estrategias así, adaptables. Muchas veces uno no se puede quedar estable, digamos, un año, medio año, 3 meses. Pero, sin embargo, uno quiere hacer una investigación etnográfica. Entonces, lo que tienen que hacer es por lo menos ir los fines de semana, pues cada fin de semana, ¿no? Durante unos 6 meses, 7 meses, así. Infalible, ¿no? Entonces, ese fin de semana ya tiene tiempo para él y para su familia, pero le da una continuidad, ¿no? De investigación en el lugar donde uno está realizando. Y mucha gente hace así, especialmente los bolivianos, los tesistas de antropología o de sociología, que quieren investigar temáticas andinas relacionadas con su disciplina. Entonces hacen así, ¿no? Viajan los fines de semana, cada fin de semana se viajan. Entonces tienen informantes. Entonces los informantes les dan, ellos van a captar a los informantes y siguen entrevistando, observando. El informante le hace dar cuenta qué quiere decir, qué significa, etc. Se puede hacer sin necesidad de permanecer como los extranjeros durante largo tiempo, pero sí se puede hacer sistemáticamente yendo cada fin de semana, por ejemplo. O buscar un lugar cercano, donde uno pueda viajar en cualquier momento. Tampoco hay que buscarse, digamos, un tema de lugares lejanos, ¿no? Porque generalmente el investigador boliviano no tiene recursos económicos, no tiene quien le financie, tiene que financiarse uno mismo, ¿no? Al hacer una tesis, etc. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los diseños etnográficos, no? Generalmente los diseños, cuando hablo de diseño quiero decir la estructura, o sea, de qué elementos se ha compuesto el método, ¿no? Entonces, ese diseño tiene una estructura que tiende a la descripción, ¿no? No a la explicación, sino a la descripción. O sea, lo que encuentra, trata de analizarlo, ¿no? Entonces, este tipo de descripción se puede realizar de 2 maneras. Uno es el tipo EMIC y el otro es el tipo ETIC. En el tipo EMIC, el investigador tiene que convivir en la comunidad, ¿no? O en el grupo. Y ahí adentro tiene que conocerlos bien, incluso sentirse parte del grupo o hacerse reconocer como miembro del grupo. Entonces va captando información, anotando, grabando, etc. Ese es el tipo EMIC. El tipo ETIC es que el investigador
de afuerita nomás observa, registra, toma notas del grupo o la comunidad que está estudiando, ¿no? Respecto a un tema determinado. Hay estas dos formas. Normalmente nosotros cuando hacemos un estudio etnográfico hacemos esto, ¿no? Vamos de vez en cuando, etcétera, ¿no? Para estudiar al grupo. En cambio, los extranjeros que vienen aquí hacen esto, ¿no? Se meten a la comunidad ya, se hacen parte de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, recogen datos quizás con mayor fidedignidad, ¿no? Así es. Método etnográfico y sus características. Me apuraré. Hace énfasis en la visión holística. O sea que el antropólogo, el que usa el método etnográfico, tiene que ver globalmente lo que está estudiando, ¿no? Globalmente, no así por parte, sino globalmente, por eso dice holísticamente, ¿no? Estudiar todas sus partes e integrarlo. Estudia en grupos culturales, es decir, siempre, generalmente, sus objetos de estudio son personas, ¿no? De una región determinada. Estadía prolongada en el campo. Bueno, eso ya hemos hablado. Recogida y análisis de datos van simultáneamente. Aquí, por ejemplo, el antropólogo o el que vaya a usar el método etnográfico, digamos, recoge un dato, inmediatamente tiene que analizar en la noche o en la tarde, ¿no? O en cuanto tenga tiempo. No es como en la cuantitativa, acumulan primero y pues recién procesan. No, allí no. A medida que van recopilando datos, van interpretando al mismo tiempo, ¿no? ¿Para qué? Porque como es cualitativo, es emergente, ¿no? Es para encontrar nuevos problemas, nuevos objetivos, nuevos datos, así. ¿Dónde anda aquí? Es un proceso flexible, sin esquema rígido. Entonces, su diseño es flexible. Se puede modificar, ¿no? A medida que va encontrando datos. No es como la cuantitativa, un diseño fijo, ¿no? Por ejemplo, hacer un experimento, es ya fijo. Interés por la descripción amplia para interpretar y transformar los fenómenos. Entonces, generalmente esos estudios que hacen los antropólogos, usando el método etnográfico, lo hacen para, primero, analizar los datos que encuentran, interpretarlos y dar alguna solución a esa población o a esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, ¿no? Ha hecho una gran ayuda porque ha permitido clasificar las plantas medicinales, ¿no? Según sus cualidades químicas, etcétera, y para qué tipo de órgano, digamos, va dirigido esas. Entonces, es un gran aporte, ¿no? Los mismos cayaguayas, digamos, ellos mismos, sus prácticas, en base a eso han debido también organizarse bien, ¿no? Organizar bien sus plantitas. Condiciones de la investigación. Bueno, esto ya hemos visto. Vas a repetir nomás. Etapas del proceso de investigación. Bueno, eso no. Nos va a marear nomás. Esto. Etapas. Es decir, cuando uno realiza la investigación etnográfica, entonces tiene que seguir los siguientes pasos, ¿no? Primera etapa, diseño. ¿Eso qué quiere decir? Que primeramente, antes de entrar a la comunidad para investigar, ya tiene que hacer su proyecto, ¿no? Su perfil. Ya tiene que hacer. Haber discutido con el tutor, haber revisado, etcétera, ¿no? Así. Esta primera etapa del diseño tiene dos fases, o sea, es decir, como dos pasos, ¿no? Uno, la primera fase o paso es orientación epistemológica. O sea, lo que va a investigar la persona, supongamos que va a investigar sobre, a ver, en la parte andina, ¿qué puede ser, no? Digamos sobre los rituales de la lluvia, digamos, va a investigar. Entonces, tiene que entenderlo ese ritual bajo un marco epistemológico, o sea, bajo un marco teórico. Tiene que leer necesariamente el investigador muchos libros para conformar todo un cuerpo teórico para interpretar lo que va a
a encontrar datos. Segunda fase o etapa, planteamiento del problema y objetivos, ¿no? Después de haber dado una dirección filosófica o epistemológica, entonces ya plantea su problema, ¿no? Y sus objetivos. Entonces, esta primera etapa del diseño comprende orientación epistemológica y problema y objetivos. Luego se pasa a la tercera etapa, ¿no? Recolección de datos. El primer paso a fase, realizar trabajo de campo. Es decir, para recoger datos, tiene que viajar a la comunidad donde está su objeto de estudio, ¿no? O alguna agrupación o alguna institución, tiene que ir ahí. Entonces, porque al ir al campo, ahí es donde va a recoger datos, va a entrevistar, observar, etc. Pero tiene que saber, el segundo paso es la segunda fase o paso es la muestra. Tiene que saber a quiénes va a investigar. Esa es la muestra. Ya tiene que ver él qué personas tienen, digamos, las características que tienen relación con su tema de estudio, ¿no? Para poder intervenir en ellos, ¿no? Tercera fase o paso, investigador en el grupo. Es decir, que él, cuando va al campo, el investigador tiene que meterse al grupo o tiene que mantener relaciones con el grupo, tiene que hacerse conocer, ¿no? Cuarta fase o paso, instrumentos y procedimiento. ¿Eso qué quiere decir, no? De que ya tiene que haber escogido qué técnica va a utilizar con su instrumento y de qué forma va a operar procedimiento, ¿no? De qué forma va a manejar los instrumentos. Todo eso tiene que estar listo ya para la segunda etapa. Tercera etapa, dice, categorización y análisis de contenido. Esta categorización y análisis de contenido comprende dos fases o dos etapas. Primera fase, ¿no? Clasificar datos y describir categorías. Es decir, con la entrevista o observación, el investigador va obteniendo datos, ¿nos parece? Entonces, ya para llegar a los resultados, tiene que categorizar, o sea, en los datos encontrar categorías. Y esas categorías, analizarlos, ¿no? Y es análisis de contenido. Segunda fase o paso, análisis de contenido. Bueno, contenido, está mal esto. Es decir, lo que ha clasificado, lo que ha categorizado, tiene que interpretarlo, ¿no? Tiene que comprenderlo. Porque con todo eso va a escribir su informe de investigación. Ay, un ratito, no es eso. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Y creo que había una fase, no sé por qué. Debe estar abajo, doctor. Sí, es que se está tapando. Es que no quieres recorrer. Quiero recorrer a la otra. El cursor del lado derecho, doctor, baje. Sí, eso quiero un poquito achicar. Ya, el costado derecho, ¿no ve? Tiene una, para bajarlo, puede bajar más Pero allá. es la última etapa, es la última, la cuarta y última etapa, ¿no? Entonces es interpretar y teorizar. Es decir, una vez que has ubicado en los datos tus categorías, lo describes y luego lo interpretas. Y con esas interpretaciones creas la teoría, o sea, teorizas. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cómo voy a teorizar? En realidad la teorización está en el análisis de los resultados y sobre todo está en las conclusiones a las cuales has llegado. Esa es tu teorización. No tienes que escribir un texto aparte, no. Tus conclusiones bien elaboraditas, esa es tu teorización. Y su primera fase es uso de analogías y modelos. O sea, para hacer estas teorizaciones hay ciertas tácticas, ¿no? Usar analogías, ¿no? De otras investigaciones que han realizado o usar modelos que otros han usado relacionados con tu tema.
En eso hay que inspirarse. Finalmente, con todas esas etapas llegas a la teoría final, ¿no? A la teoría final, o sea, a las conclusiones. Fin. Bueno, pasaremos al otro porque ya no vamos a poder terminar. Faltan 2 métodos más, ¿ya? Por favor, en la siguiente clase me van a preguntar. ¿Dónde está el otro? A ver, un rato. ¿Dónde está? Guay. Me ¿Están viendo? Hola. Sí, doctor, estamos viendo. ¿Están viendo, ¿No es no? lo que ya vimos? Ya. Es el método es. No tiene que decir enfoque, tiene que ser método. Yo lo voy a cambiar. Método fenomenológico. Ya. Bueno, pasemos acá. Mira, primeramente les diré de que ese método fenomenológico es muy usado por los sociólogos, ¿no? Y también es usado por los antropólogos, por los psicólogos. O sea que este método fenomenológico trata de captar las experiencias, las vivencias de la persona, ¿no? Respecto a algo. Por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, el investigador ha querido captar, digamos, las experiencias, vivencias, curaciones de quiénes, de los callaguayas, ¿no? De los que hacen curaciones, de ellos. Seguramente sus sujetos de investigación han sido pues los callaguayas. No la población, sino esos callaguayas que curan, ¿no? Ellos. Entonces, para eso es bueno este método fenomenológico. Características, veamos, ¿no? Estudia la experiencia vital, es decir, estudia lo que la persona ha vivido respecto a aquello, a su objeto de estudio o fenómeno que ustedes están investigando. Describe los significados vividos. Es la exploración del... Está mal esto. Es la exploración del significado del ser humano. ¿Qué es ser en el mundo? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Etcétera. Es decir, aquí quiere decir, ¿no? De que el método fenomenológico trata de captar, ¿no? Los significados de lo que uno vive, ¿no? Porque eso seguramente va a ser observado o va a ser sacado afuera a través de las entrevistas, ¿no? Y esas personas se llaman informantes, ¿no? Porque han vivido lo que el investigador está investigando, ¿no? Conocen. Tercero, conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Entonces, lo que interesa es lo que la persona sabe, ¿no? Eso es lo que el investigador trata de recuperar, pero siempre respecto a lo que está estudiando. Por ejemplo, en el caso de las plantas medicinales, bueno, ¿quiénes manejan mejor y conocen mejor? Son los curanderos, ¿no? Callaguayas. A ellos seguramente ha debido entrevistar ese autor francés. 4. Es el estudio de las esencias. La esencia de un fenómeno es universal.
se intenta develar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, de que la antropología trata de ir a lo más esencial, a lo más principal, ¿no? A la estructura de aquello que quiere investigar. Por ejemplo, sigamos con las plantas medicinales. Lo que el investigador ha tratado es de ver la estructura de clasificación de las plantas, o sea, a través de clasificaciones por, digamos, con ciertos parámetros, ¿no? O según el contenido químico que tienen las plantas. Según eso, se ha basado en varios parámetros para poder clasificar. Y al hacer eso, está viendo la estructura, ¿no? De esas plantas, la estructura de clasificación. ¿Dónde está esto? Método fenómeno. ¿Qué dice? Definición. ¿Qué quiere decir? A ver, aquí. Describe el significado de la experiencia vivida por una persona o grupo acerca de un concepto, es decir, acerca de algo, ¿no? De aquello que uno quiere investigar. O sea, siempre trata de describir el significado, ¿no? Eso es muy importante, el significado. Fenomenología. Son algunos conceptos. Es una filosofía que estudia la estructura de tipos de experiencias, percepciones, pensamientos, imaginaciones, memorias, emociones y la actividad lingüística, es decir, lo que habla, ¿no? Es decir, de que la fenomenología, antes de ser método, era filosofía, ¿no? Una filosofía cuyo objeto de estudio era justamente la conciencia de las vivencias de las personas, ¿no? O sea, de qué manera uno toma conciencia de lo que vive, ¿no? De qué manera lo valora, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando uno recopila datos a través de ese método fenomenológico, lo que trata de ver es de los seres humanos, sus vivencias, experiencias, percepciones, pensamientos, imaginaciones, memorias, etcétera, porque eso es lo que va a interesar al investigador. Destaca que la conciencia es intencional, es decir, de que en la investigación fenomenológica lo que trata es de captar, ¿no?, la conciencia que tiene la persona respecto a aquello que se está investigando, ¿no? Entonces trata de analizar ese nivel de conciencia que la persona tiene respecto a algo, ¿no? Es como decir, ¿cuál es su nivel de conocimiento que tiene respecto a algo? ¿No? ¿Dónde estamos? El lenguaje solo da nombres a los significados que están en la conciencia. Por ejemplo, el fenomenólogo, ¿qué dice, no? O sea, los significados ya están en la cabeza, ¿no? Cuando nosotros vemos algún objeto, entonces lo único que hacemos es que ese objeto nos inspira a relucir, a sacar a luz ese significado que ya tenemos en nuestra mente. Quiere decir de que hay digamos, entidades ideales, ¿no?, de conceptos, etcétera, de carácter universal que están en la mente de nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos lápiz, el concepto de lápiz ya estaba en nuestra conciencia, ¿no? Lo único que he hecho es, al ver esto, al decir lápiz, esa conciencia de significado de lápiz salga adelante y digamos lápiz. Bueno, hablemos del método fenomenológico. Describe las vivencias y aclara el sentido de nuestra vida cotidiana. El fenomenólogo trata de captar lo que uno piensa en su vida cotidiana. O sea, no trata de captar lo que uno sabe de haber leído algún libro. No, lo que uno vive, ¿no? Por ejemplo, queremos captar sobre la revolución de 1952, ¿no? O sea, ¿qué les ha inspirado a hacer la revolución? ¿No? A los actores de aquella fecha, aunque hasta ahora ya han debido morir la mayoría, ¿no? Pero se trata de captar ellos qué sentían para hacer la revolución, ¿no? Y qué han sentido después del triunfo, o después de, quizás eran contrarios también al MNS, ¿no? Entonces, eso trata de captar las vivencias, ¿no?, para darles
él con su conciencia darles el sentido, ¿no?, de lo que han participado en la revolución del 52. Es preciso sentir y comprender con la otra persona para aprender la lógica de su mundo. Dicen, ¿no?, que para tener conocimiento, el fenomenólogo dice, necesariamente hay que tener relación con las otras personas, porque las otras personas viven de una manera determinada, ¿no? El investigador tiene que recoger, ¿no?, esas vivencias para poder articular y sacar un conocimiento nuevo, ¿no? Es preciso sentir y comprender, no, con la otra persona. O sea, el fenomenólogo siempre trabaja con la experiencia de la otra persona o de las otras personas. Énfasis en lo individual y su experiencia subjetiva. Bueno, hay que hacer énfasis en lo que han vivido las personas, ¿no? En un grupo, el grupo no vive lo mismo, cada uno vive distinto una experiencia determinada, ¿no? Énfasis en lo individual, bueno, ya está. Estudia el mundo percibido, no al fenómeno en sí mismo. Es decir, estudia el mundo percibido, o sea, la experiencia que uno ha vivido, no la experiencia misma, porque la experiencia proviene de algo, nos parece. No ese algo se trata de investigar, sino la experiencia respecto a ese algo. Bueno, aquí las etapas del proceso metodológico, igual que en la anterior, ¿no?, igual que en el etnográfico. ¿Cuáles son las etapas? Dice, aquí hay 3 etapas, ¿no? Primera etapa, etapa descriptiva; B, etapa estructural; C, etapa de discusión. Bueno, y cada etapa tiene sus propios pasos, ¿no?, o sus propias fases, como habíamos visto anteriormente. La primera etapa, descriptiva, dice, consiste en describir el fenómeno que refleja la realidad vivida por la persona, su mundo y su situación. Bueno, ¿qué quiere decir esto en términos sencillitos, ¿no? O sea que en la primera etapa lo que se trata es de conocer el fenómeno que queremos estudiar, y luego describirlo, o sea, analizarlo un poco, ¿no? Y eso que estamos analizando, ¿no?, es algo que la persona ha vivido, una realidad determinada, ¿les parece? Pero dentro del contexto, o sea, dentro del grupo en el cual vive. Así es. De la primera etapa, el primer paso, ¿qué es? A ver, elección de la técnica, procedimiento. O sea, una vez que uno sabe lo que va a estudiar, entonces hay que escoger la técnica y su instrumento y la forma como va a utilizar esas técnicas, ¿no? Procedimiento. O sea, se usa la observación participativa y la entrevista dialogada, es decir, una entrevista profunda, ¿no?, o focal. Segundo paso, aplicación de los instrumentos aplicables. Tercer paso, elaboración de la descripción. Es decir, lo que recoge con los instrumentos algunos datos, tiene que describir esos datos, ¿no?, que refleje la realidad de aquello que están investigando. Luego pasamos, una vez hecho el paso 1 y 2, pasamos a la 1, 2 y 3, pasamos a la segunda etapa, que es la B, ¿no?, que dice etapa estructural. ¿En qué consiste? En el estudio o análisis del contenido de las descripciones. Es decir, lo que sobre aquello que está investigando, ¿no?, a través de los datos describe. Entonces, en esta segunda etapa, lo que tiene que hacer es esos datos descritos, tiene que analizarlos, tiene que comprenderlos, tiene que interpretarlos, ¿no? Y para eso hay que seguir 7 pasos, ¿no? Primero, lectura general de la descripción. Es decir, de que hay que leer lo que los datos que ha descrito hay que leerlo, ¿no?, para comprenderlo. Segundo paso, delimitación de unidades temáticas, es decir, de todo ese conglomerado de datos, ¿no?, descritos, entonces hay que ir fraccionando en unidades de
en unidades temáticas. O sea, hay que encontrar muchos temas. Supongamos que ustedes han realizado una entrevista y luego lo han transcrito, ¿no? De la grabación. Entonces es un cuerpo así, completo, complejo. Entonces, al leer hay que ir separando, ¿no? Oración tras oración, etc. A eso se refiere, delimitación de unidades temáticas. Tercer paso, determinación del tema central que domina. Es decir, en esos datos hay que encontrar si el tema que nosotros estamos investigando tiene que ver con esos datos. Cuarto paso, expresión del tema en lenguaje científico. ¿Eso qué quiere decir? De que aquello que nosotros hemos recopilado datos, ¿no? Y eso lo hemos descrito, lo hemos interpretado. Entonces, eso hay que convertir en categorías, ¿no? En subcategorías. Es decir, convertirlo en el lenguaje científico, porque la ciencia trabaja con leyes, principios, categorías, conceptos, etc. Con eso trabaja la ciencia. Quinto paso, integración de tema central en una estructura particular. Es decir, lo más importante de los datos que hemos descrito es hay que ir agrupándolos en pequeñas estructuras, ¿no? En 2, 3, así. Y luego pasamos al sexto paso, es decir, interacción de estructuras particulares en una estructura general. Es decir, esas estructuras de datos, ¿no? Que hemos separado, digamos que hemos separado en 3 estructuras de datos, ¿no? Que tienen significado propio. Esas 3 los podemos juntar, articulándolo, concordándolo y hacer solo una teoría general, ¿no? O hacerlo una estructura general. Séptimo paso, entrevista final con sujetos estudiantes. Es decir, hay que finalmente entrevistar una última vez para ver si todo lo que hemos recogido está completo o aún hay datos que faltan que hay que complementar. Tercera etapa, discusión de los resultados. Esto ya es lo que llamamos análisis de resultados, ¿no? Ya, está ahí nomás. Intenta relacionar los resultados obtenidos con las conclusiones y los hallazgos de otras investigaciones. Para compararlos, contrastarlos, complementarlos. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Los conocimientos nuevos que hemos adquirido nosotros en el análisis de resultados, antes de poner en las conclusiones, hay que combinar lo que hemos encontrado con otros hallazgos, ¿no? De otros investigadores que han encontrado y que están en los libros, ¿no? Que nos van a ayudar a comprender lo que ya queremos poner en las conclusiones. Puede ser para comprenderlo mejor, puede ser para compararlos, en qué se diferencia lo nuestro, o puede ser para contrastarlos, ¿no? Que es así, aquí se diferencia esto, o a veces, o para complementar lo que nosotros hemos encontrado. Y todo esto va a ir en las conclusiones. Bueno, esto no, ya es repetir, sería fin. Escúchenme, falta un método. Lo veremos en la clase siguiente, el día lunes, ¿no? Porque ahora más hemos tardado en la parte de las fichas textuales, ahí hemos tardado. Entonces, en la siguiente clase, que es, no, ¿cómo es? Hoy es lunes, ¿no? Sí, el miércoles. Hoy es miércoles, mira, es el viernes. Vamos a ver ya el método, lo que nos falta, el método hermenéutico. Pues vamos a ver el método investigación-acción, el método historias de vida y el método estudios de caso. Esos 4 métodos vamos a ver el día miércoles. El día miércoles, ¿no? Yo soy ya medio borracho, creo. ¿No? Hoy es lunes. Pero cómo uno se pierde la noción del tiempo. Ya, entonces el día miércoles vamos a ver eso. Y el día viernes vamos a ver el trabajo de campo. Un poquito para que se interesen, ¿no? El trabajo de campo
que implica, ¿no? Conocer las técnicas, sus instrumentos, cómo recoger datos, ¿no? Cómo conseguir la muestra, a los personajes que nos van a dar información, ¿no? Todo eso comprende el día viernes. Y a partir del lunes, que son las últimas 3 clases, yo les voy a dar un pequeño texto que ustedes lo van a analizar a medida que vayamos pasando clases. Y eso va a ser el trabajo final, ¿no? De ustedes, porque algún provecho tienen que sacar. Entonces les voy a enseñar en la tercera semana a cómo procesar los datos, ¿no? Para obtener resultados y para inferirlos en las conclusiones. Nada más. Bueno, colegas, espero que hayan entendido alguito, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Agradecerle infinitamente. Es muy buena su clase. Realmente nos está aclarando, ayudándonos. Muchas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches. Gracias, agradezco. Entonces, esos datos también lo voy a mejorar. Eso del índice, por ejemplo, y les voy a enviar. Hoy he enviado el problema. Seguramente les va a pasar a ustedes el doctor Callata sobre el problema. Entonces, para mañana, sí te lo voy a arreglar, algunos cositas que hay que corregir. Lo voy a enviar mañana. O sea, los 3 métodos, ¿no? Y todas las diapositivas, sí, doctor. sí, para que ustedes también, quizás alguna vez pueden dar una clase, etcétera, les va a servir o para entender mismo, porque lo que uno hace en el data son estructuras, ¿no? Son como síntesis de síntesis, ¿no? Que puede uno captar. Bueno, colegas, buenas noches y hasta el día miércoles. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, doctor. Bueno, voy a salir. Que tengan un buen descanso.